Hola a todos. A mí me ha tocado hablar de algunas de las enfermedades emergentes y reemergentes. Ya sabemos que en los últimos años hemos sido testigos en el mundo de la emergencia y reemergencia de muchos eventos epidemiológicos, dentro de los que se encuentra el descubrimiento de nuevas enfermedades infecciosas, así como otras enfermedades que tuvieron determinado nivel de control y ahora se muestran con incidencias cada vez más altas, convirtiéndose en problemas sanitarios de primera magnitud. Vamos a empezar con la más vieja de todos, que es la rabia. Eh, Como sabemos, es una enfermedad viral, una antropozoonosis viral, la más antigua conocida, como ya les dije. Es una encefalitis vírica caracterizada por excitación, alteraciones psicomotoras y del sensorio. Afecta a todos los mamíferos, incluyendo el hombre. Y su importancia radica en la letalidad, la cual es cercana al 100%. Hablando de la etiología, dijimos que es una enfermedad viral. Este virus es un virus RNA monocatenario de la familia de los rhabdovirus. Rhabdo viene de músculo estriado, es decir, que es una enfermedad que ataca al músculo estriado. Es del género de los lisavirus. Y el virión es de tipo cilíndrico, con un extremo redondo o cónico y el otro plano, semejante a una bala. Ya vamos a ver una esquemita para que lo vean mejor. La superficie está cubierta por proyecciones o glicoproteínas, que fue una de las proteínas muy importantes del virión, y es la glicoproteína G, que es la que suscita los anticuerpos neutralizantes con efecto protector. Otra proteína importante del virión es la nucleocápside, que origina los anticuerpos para el diagnóstico a través de inmunofluorescencia, que estos no tienen efecto protector. Siguiendo con la etiología, el virus tiene una especial afinidad por los centros nerviosos, principalmente el bulbo, y las glándulas salivales. Hay varios genotipos. El principal es el genotipo 1, que es el que produce la rabia clásica, y es el que produce la mayoría de los óbitos en seres humanos, ¿sí? Los genotipos 2 a 6 son conocidos también como lisavirus asociados a la rabia. No son tan conocidos, muy frecuentes encontrar en África y en el sudeste asiático. Bueno, la aparición de estos diferentes genotipos conforman los ciclos de la rabia. Y estos ciclos los podemos clasificar en terrestre, que es la rabia transmitida por mamíferos terrestres, o aéreo, por mamíferos aéreos, de los cuales conocemos los quirópteros, que son los murciélagos, ¿sí? A su vez podemos subdividir a estos ciclos en urbano y rural, así que nos va a quedar conformado los ciclos en terrestre urbano y terrestre rural, y aéreo urbano y aéreo rural. Los genotipos de la rabia tienen una marcada restricción de especie. Son muy específicos de cada especie, pero se da la transmisión a hospederos ocasionales, por ejemplo, el humano. Los seres humanos somos hospederos ocasionales de la rabia. En Argentina y América solo se ha aislado el genotipo 1 y sus variantes. Es muy importante conocer estas variantes porque podemos saber dónde se pueden haber contagiado. Por ejemplo, como dijimos de la restricción de especies, tenemos que la variante 1 es transmitida por perros y gatos y conformarían el ciclo terrestre urbano. La variante 2 por cánidos silvestres como zorros, mapaches, coatíes, que conformarían el ciclo terrestre rural. La variante 3 la podemos encontrar en murciélagos hematófagos, principalmente el Desmodes rotundus, que conformaría el ciclo aéreo rural, y es uno de los más importantes en el norte argentino porque es el que transmite la rabia paralizante, sobre todo en animales de importancia económica, como el ganado vacuno, caprino, etcétera, que trae muchos trastornos económicos en el país. Después tenemos la variedad 4,
transmitida por murciélagos insectívoros, y la variedad 6 también por murciélagos insectívoros. Ahí podemos ver un esquema, una cromatografía del virus de la rabia y una fotito de un microscopio electrónico. Podemos ver la forma del tipo de embala que se le ve al virus. Bueno, si hablamos de epidemiología, podemos ver que se presenta en todos los continentes excepto en Oceanía. No se distribuye uniformemente, es decir, hay países libres de rabia y hay países donde hay frecuentemente muchos casos. En los países poco industrializados, la mayor fuente de contagio es la exposición a animales domésticos, a diferencia de los países industrializados, que si encontramos algún caso de rabia es la transmitida por animales silvestres. Ahí en esta diapositiva vemos la evolución de la prevalencia de la rabia en nuestro país desde 1960 hasta 2011 y podemos ver que es más o menos en la actualidad se asemeja mucho, pero podemos ver que casi todas las provincias estaban afectadas por casos de rabia hasta 1970, donde se hace una intervención que en este caso sería la de vacunar a los animales susceptibles de contraer la rabia. Con eso vemos en los próximos años cómo disminuyen los casos de rabia, quedando solamente el norte argentino con una prevalencia de la enfermedad. Sobre todo las provincias que son colindantes con países como Bolivia, Brasil, Paraguay, donde donde el control no es tan importante y los animales se pasan a nuestro país y puede manifestar casos de la enfermedad. Ahí vemos un mapita también de Argentina hacia el año 2015, donde quedan 2 provincias solamente con prevalencia de casos y vemos los últimos 3 casos en Argentina, humanos, por supuesto. Porque en el año 2019, 2018, 2019 se encontraron varios murciélagos, sobre todo a nivel de La Pampa, Buenos Aires, sur de Buenos Aires, donde se pudo aislar el virus de la rabia. Ahí podemos ver una foto de un perro con rabia, o sea, donde se ve el clásico babeo o espuma en la boca. Y podemos ver una foto del Desmodes rotundus, que es un murciélago hematófago, que es el que transmite la rabia paralizante, sobre todo en los animales de importancia económica. Con respecto a la patogenia, podemos decir que el virus atraviesa la piel o mucosa a través de una mordedura, una lamedura, un rasguño, se replica en las fibras musculares estriadas en el lugar de la inoculación. Esto lleva un tiempo importante. De esto también va a depender lo que va a ser el periodo de incubación en la parte clínica. Cuando alcanza los usos neuromusculares del sistema nervioso periférico, asciende hasta el sistema nervioso central en forma centrípeta, llamado también neuroprobascia, porque lo hace a través de sus exoplasmas, y llega al sistema nervioso central, donde se va a volver a replicar en la sustancia gris y ganglios dorsales de la médula, sin producir lesión alguna en este lugar. Luego se propaga centrífugamente por los nervios autónomos a múltiples órganos, glándulas salivales, páncreas, riñón, y es donde empezaría en sí la enfermedad en sí, per se. Bueno, anatomopatológicamente, las lesiones que se van a ver en el sistema nervioso central va a ser una reacción inflamatoria perivascular con un infiltrado linfocitario en la pared vascular y proliferación de la neuroglía, llamado nódulos de Weber u oligodendrolia en la médula espinal. Y en la neurona
ya al microscopio, vamos a encontrar los corpúsculos de Negris, que son partículas eosinófilas de unos 20 nanómetros, que son muy importantes para el diagnóstico. Ahí vemos una foto de la proliferación linfocítica a nivel vascular y los nódulos de Babe, que es la proliferación de la oligodendroglia. Ahí vemos dos tinciones de una neurona, donde vamos a ver los famosos corpúsculos de Negri. Hablando ya, pasando a la clínica, en la clínica podemos dividirla en el periodo de incubación, que va a ser variable, ya vamos a ver, el periodo prodrómico y el periodo de estado, donde vamos a dividirlos en dos etapas. Dijimos el periodo de incubación puede variar entre 2 semanas y un año, con un promedio de 2 a 4 meses, y tiene que ver principalmente con el tiempo de permanencia del virus en el sitio de entrada, esta proliferación que nombramos recién. También depende de la extensión y profundidad de la herida, de la distancia entre el sitio de inoculación y el sistema nervioso central. No es lo mismo que tengamos una lesión a nivel del brazo que a nivel de la pierna, y a su vez dentro del brazo, si es en la mano o en el brazo, todo depende también de la riqueza de las terminaciones nerviosas, también de la carga viral inoculada y del animal agresor. Los gatos y los lobos pueden producir heridas más profundas y desgarrantes, llegando más a las terminaciones nerviosas, ¿sí? Y produciendo o achicándonos el periodo de incubación. Pasando al periodo prodrómico o invasivo, este dura 3 días, donde vamos a notar fiebre elevada hasta 40 grados, cefalea, náuseas, vómitos, alteraciones psíquicas. Ya empezamos con alteraciones psíquicas, con mal humor o depresión, parestesias en la zona de inoculación del virus, con fasciculaciones. En el animal podemos ver trastornos de la fonación, con ladridos roncos, y tendencia al aislamiento. Y en la fase de estado, ¿sí? O fase neurológica aguda, hay una gran variabilidad clínica en las formas clásicas, es decir, la producida por el serotipo 1, que es el que mayormente vamos a ver. Podemos dividirla en encefalítica furiosa o paralítica. La encefalítica es el 66% de las formas clínicas. La muerte o el óbito aparece en 5 días. Acá predominan los signos de irritación del sistema nervioso central, con hiperactividad, con agitación y confusión, que se agravan con la luz, los ruidos o los estímulos sensoriales. La rabia furiosa es conocida también como hidrofobia, es decir, que el solo ver el animal o solo ver agua desencadena los espasmos característicos de la rabia, que son muy dolorosos. Por eso se dice que también es episódica. Ahí comienza con disminución de la tensión, hay fiebre constante y convulsiones al final del periodo. Los signos cardinales de rabia encefalítica, es decir, los que nos van a llamar la atención y hacer pensar en la rabia, son las fluctuaciones del nivel de conciencia, con periodos de normalidad alternados con depresión y agitación, espasmos fóbicos y espasmos inspiratorios, y signos de disfunción autonómica, sudoración, náuseas, etc. Pasando a la rabia paralítica, que es el 30% de los casos. Acá es un poco más solapada la aparición. La muerte se suscita a los 11 días aproximadamente. Es muy difícil diagnóstico por la falta de agresividad. Si uno piensa en rabia, cuando los conocimientos que tenemos es que la rabia produce agitación, excitación, y acá no hay agresividad. Los espasmos fóbicos disminuyen al 50%. Hay espasmos inspiratorios, pero de menor intensidad,
Y acá podemos hacer diagnósticos diferenciales o pensar en síndrome de Guillain-Barré, una mielitis transversa, una poliomielitis. Acá los espasmos comienzan en la zona de mordedura, luego afecta a las demás extremidades y luego a los músculos respiratorios. Los síntomas orientadores de la rabia paralítica son la fiebre persistente desde el comienzo de la debilidad, sensibilidad conservada excepto en la zona de mordedura, puede haber un mioedema de percusión y difusión de la vejiga. Y pasaríamos a la segunda etapa de la fase de estado, que es el coma, que suele suceder a los 2 o 12 días posterior al comienzo de la fase neurológica aguda, puede durar horas o días y precede a la muerte por el paro cardiorrespiratorio. Con respecto al diagnóstico, vamos a ver un laboratorio clínico inespecífico, sin movimientos en el hemograma, con un líquido cefalorraquídeo muy poco alterado. Y si usamos métodos específicos de diagnóstico, en los métodos directos, en las 2 primeras semanas podemos aislar el virus en la herida, en el líquido cefalorraquídeo, en la saliva y en otras secreciones. Pero lo más plausible es que, pensando en rabia, se haga una biopsia del tejido cerebral, donde vamos a ver principalmente lo que vimos recién en anatomía patológica. Y dentro de los métodos indirectos, el test de inmunofluorescencia es lo más utilizado, pero acordémonos que los anticuerpos aparecen principalmente después del cuarto o quinto día del periodo de estado, por lo cual el paciente, por eso es muy difícil el diagnóstico cuando la persona está viva, es decir, hay que pensarlo principalmente. Los diagnósticos, la mayoría de los diagnósticos de rabia se dan con las personas fallecidas por anatomía patológica. También podemos utilizar la PCR en tiempo real, que actualmente es lo que más se utiliza. Bueno, con respecto al tratamiento, sabemos no existe un tratamiento establecido específico cuando los síntomas han comenzado. La enfermedad sabemos que es letal casi en el 100%. Existen algunos casos de supervivencia, buscando encontré que uno en 1970, otro en 1994 y todos habían tenido una profilaxis preexposición, por lo cual se entiende esta supervivencia. Dentro de las generalidades del tratamiento, hablamos de esta enfermedad se maneja con tratamiento de soporte nada más, el paciente tiene que estar internado en UTI, con respiración asistida, controlar hipertensión endocranial e hipoxemia, monitorear el funcionamiento cardíaco, controlar sonda vesical y control de diuresis, sedar o inducir el sueño crepuscular. Es decir, el tratamiento principal de esta enfermedad es la profilaxis, a la cual podemos dividir en profilaxis preexposición, que se tiene que dar en individuos con riesgo elevado, sobre todo laboratoristas, veterinarios o gente que trabaja con animales en parques, por ejemplo. Se utiliza la vacuna de células diploides humanas principalmente. También se puede usar la de células Vero, que es la que tenemos en Argentina, VeroRap, en 3 dosis, 0, 7, 21 o 28 días, con un refuerzo al año, determinar niveles de protección cada 6 meses. Y la preexposición no excluye el refuerzo ante una nueva exposición. Y después hablamos de la posexposición, que es la que generalmente vemos ante un accidente sospechoso de rabia. Generalmente se tiene que hacer en aquellos casos donde desaparece el animal agresor, mientras se inicia la observación veterinaria, que dura más o menos 10 días, ante accidentes por animales silvestres o salvajes. Y lo primero que hay que hacer es dedicarse al aseo de la herida.
con agua y jabón, bien enérgico. Acordémonos que el virus comienza la replicación en la zona, entonces tenemos que disminuir esa carga viral. Se hace con un aseo importante, con agua y jabón, bien enérgico. Se pueden colocar desinfectantes, soluciones yodadas o alcohol. Siempre hay que diferir la sutura en caso de un accidente por una mordedura de un animal. Si no, si la herida es muy grande, se trata de hacer una aproximación, pero no cerrar específicamente. Acordémonos que no solamente hay que pensar en la rabia ante una mordedura, sino ante infecciones producidas por la saliva de la boca del animal, donde tenemos gran variedad de bacterias, sobre todo anaerobias, así que hay que tenerlo en cuenta. Y además de todo esto, vendría lo que es la inmunoprofilaxis, donde en la rabia tenemos un suero antirrábico o una gamma globulina específica y la vacuna. Y lo otro es control del animal sospechoso por el término de 10 días. Bueno, dijimos que teníamos sueros, el suero antirrábico o la hipergammaglobulina o las vacunas. Dentro de las vacunas, la que se usa en Argentina es la PBCB, que es la vacuna de células purificadas o VeroRap, que es la que tenemos actualmente en Argentina y es la utilizada. Pero en otras partes del mundo podemos encontrar las vacunas de células diploides humanas, más específica, la Imovax. Y la forma de colocación es, según la Organización Mundial de la Salud, podemos tener 3 tipos de exposición: la exposición leve, la moderada y la grave. Dentro de la leve, el esquema utilizado son 2 dosis en el día 0, una dosis al día 7 y una dosis al día 21 o 28, con un 100% de cero conversión en el día 14. Este sistema de colocación o de esquema, de esquema de colocación de la vacuna es llamado el sistema Zagreb, que apareció en la última reunión de expertos de rabia, porque vieron porque generalmente antes, cuando se usaban vacunas hechas en tejido nervioso, las dosis eran muchas más, hasta 6 u 8 dosis, pero se vio que con este sistema se lograba un 100% de cero conversión en el día 14. Y en la exposición moderada o grave, además de la vacuna, se agrega la inmunoglobulina específica o el suero antirrábico. Es decir, se utiliza el mismo esquema que para la exposición leve, además de la inmunoglobulina específica. Actualmente la inmunoglobulina específica, hace 2 años atrás se utilizaba 50% se esparcía en la herida y 50% se colocaba en forma intramuscular. Pero actualmente se usa el 100% de la vacuna, del suero antirrábico, se coloca esparcido en la herida. Si no es suficiente, se añade solución fisiológica para que cubra toda la herida y se coloca la vacuna. Dentro del suero, podemos decir que tenemos el suero antirrábico, que es heterólogo, de origen animal, y se colocan 40 unidades por kilo. Y después tenemos la homóloga, que es de origen humano, que es la inmunoglobulina, se colocan 20 unidades por kilo. Como les decía recién, acá yo tengo en la diapositiva, se ve que se coloca media dosis alrededor de la herida y media dosis en glúteo, administrada siempre en el día 0, en el mismo día de la vacuna. Y si ya recibió tratamiento antirrábico, no administrarla. Bueno, actualmente todo es igual, pero se coloca el 100% del suero en la herida, se esparce en la herida. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Seguiremos con el próximo teórico.